Arrancamos, como siempre, con los temas de coyuntura, con lo que ha ocurrido en estos días con Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Mario, ya completamente listos para la mesa de análisis, la mesa de las 11. Muy bien, Javier Tejada. ¿Cómo Mario, estás? muy buenos días. Buenos días Rafael a todos, Cardona. mucho gusto. Los veo de muy buen ánimo a los tres. Es que pues acaba de pasar el 14 de febrero, Sí. fue quincena, ¿no? Como que hay varios Muchas motivos cosas para estar de buenas. para estar de buenas. Pues me ya no parece digamos la agenda pública nacional. Que Oye, a nos mí trae me otros guardaron colores. un tamalito y no me costó lana. ¿No te entonces costó? Me lo guardaron. Mira, ahorita vamos a platicar de los tamales más caros de la historia, pero empezamos, si les parece, con el tema Lozoya. Brutal. Yo creo que esta semana, lo habíamos dicho aquí, el presidente estaba y está, creo, atorado en algunos temas. El tema del estancamiento económico, el tema de la violencia, Sí. y estaba él Feminicidios. atorado en el asunto de la defensa de lo del seguro del INSABI, del abasto de medicinas, y de pronto esta semana regresa un tema Sí. en el que ahí gana porque gana, que es la captura del exdirector de Pemex, que gana porque recuerda pues, todo el tema de la corrupción, Exacto. porque lo coloca del lado correcto, digamos, de la discusión. A ver, ¿cómo están viendo? Mira, yo una primera lectura comunicacional me parece que indica, es una captura, una gran captura, es un pez gordo, ¿no? Es un representante del gabinete probablemente con la fama de más corrupción en la historia reciente de este país, que fue el gabinete de Enrique Peña Nieto. El problema de luego de estas grandes capturas es que se vuelven pequeñas victorias o grandes decepciones cuando la justicia que se exige, que la justicia implica no solamente capturar y, digamos, castigar al corrupto, sino la devolución de los recursos. Y es ahí, O el desmantelamiento de las redes. desmantelamiento de las redes de corrupción. Y eso es lo que parece que no está pasando. Es decir, desde casos viejos como Raúl Salinas, Javier Duarte, Humberto Moreira, El Bester Gordillo. El Bester Gordillo, donde vemos a grandes figuras capturadas pasando cierto, digamos, viacrucis penitenciario, y de repente salen otra vez a disfrutar las mieles de lo robado, las mieles del poder, las mieles de los recursos. O lo viven de excesivos. manera individual. Pienso recientemente el caso de Rosario Robles, Sí. que sí, ella está detenida Sí. en un proceso ahí accidental. Medio, sí, cuestionado. Pero es ella, como si Sí. hubiera sido la única, en todo caso, involucrada en el caso que se está discutiendo. A ver, Sí, Rafael. mira, yo creo que esta captura, mira, ha habido en este pequeño estanque donde se están exhibiendo los peces gordos de la corrupción, bueno, ya hay tres especies. A ver. ¿no? La primera fue Rosario, Sí. después el señor García Luna y ahora el señor Lozoya. Ujú. Al señor Lozoya se le captura por petición y por búsqueda y por solicitud del gobierno de México, cosa que no ocurrió Con García en el caso Luna. de García Luna. Sí, que Y fue la autoridad norteamericana. lo que ocurrió con Rosario Robles suena más como la consecuencia de un viejo pleito personal Exacto. Más y como una no venganza. como uno de los frutos de una lucha en contra de la corrupción. Coincido. Entonces, esos tres procesos, el que mejor le viene por la coyuntura en la que se presenta al gobierno y a la figura presidencial es lo que está ocurriendo con Lozoya, porque Lozoya es, digamos, el tecnócrata por excelencia, el neoliberal por antonomasia. No olvidemos la participación del papá de Lozoya En el en gabinete el de gobierno de Salinas. Salinas. Sí. Entonces, es una gente que lleva el ADN de todo aquello que la Egresado cuarta de Harvard, transformación así es. Sí. quiere combatir. Ok. Tanto en lo académico, como en lo cultural, como en lo político y como finalmente en lo ético. ¿Qué va a pasar con Lozoya? Bueno, lo más seguro es que tenga un proceso tan largo que le dé oxígeno al gobierno para insistir en su caso y ponerlo como ejemplo de todo lo que se quiere O combatir. sea, es un tema que va a estar Pero ahí. junto a contigo. eso a mí me llama mucho la atención otra parte de la búsqueda de la justicia que dijo el presidente hace poco, que fue la amnistía para quien haya participado en la desaparición de los 43 de Iguala. Él dijo que habría redención, pero que se rompa el pacto de silencio y que habría protección y que habría amnistía para quien delatara a los verdaderos autores. Responsable. Siendo que muchos de los verdaderos autores están fuera
porque los sacaron de la cárcel a donde ya los habían metido. A ver, Entonces Javier. hay un juego ahí muy raro sí. entre Tema de justicia y Sí. combate a corrupción. Pues yo diría del tema de Lozoya, que digo, ya tenía mucho tiempo que la opinión pública lo venía considerando culpable, como Sí. a muchos de los del régimen anterior. Prejuzgado, sí. Prejuzgado, con o sin razón, Exacto, realmente sin razón. también. Pero yo lo que diría es que la captura y el contexto de la captura lo hace ver muy Muy culpable. mal. A ver, Convencido. lo detienen con una licencia falsa, Falsa. con nombre que no era. Sí. En una zona, a De ver, superlujo. a ver, súper lujo en Europa, ya no digas en México, en Europa, unas mansiones, De un jeque. club de golf, de jeque, es la palabra. De jeque petrolero. De jeque petrolero. Bueno, es que si subiste en Pemex. Luego, ¿vigilado cuadra. por quién, Javier? Vigilado por guardias de seguridad privados, con la mafia unos rusa rusos. cuidándolo. Entonces sí dices, bueno, Ay, como que huele creo feo. que esto sí ayuda mucho a la narrativa que ha venido contando el presidente. Entonces, yo sí creo que fue oxígeno puro para el presidente esa captura y también para el fiscal Hertz, que venía Hertz de unos días aciagos, Así es. el tema del feminicidio, el tema de sus frustradas reformas. Entonces llega y da el lunes un cheque por 2,000 millones de pesos. Cuestionadísimo. Pero el cheque. Pero ahí está la foto. Y después la captura de Emilio Lozoya Austin, pues sí creo que para el gobierno todo es un acierto. Y fíjate. Y para Emilio Lozoya, y no sé cuál es su estrategia jurídica, muy cuesta arriba la tienen. Y extraño, hay que decir, la comunicación de su abogado, el señor Cuello Que Trejo. primero Que primero dijo que niega no. la captura. Pero tampoco se veía muy agobiado. Bueno, veremos qué pasa. Sí. Y muchas columnas. Él no actuaba solo, Sí, sí. esa es Muchas otro. columnas filtrando de que se habían detenido al hijo de su abogado, Sí. la propia Fiscalía General de la República en diciembre, en qué contexto salió. O sea, yo creo que una nube ahí muy complicada en torno de los ¿No te parece, Javier, que para el gobierno, yo creo que es una esperanza convertir un argumento de la defensa en la solución final del caso? ¿Por qué? La idea No de actuaba que solo. No actuaba solo, Ok. sí. Si la defensa, por eso lo quise asociar con la delación de los 43. Si el gobierno está dispuesto a premiar delatores, O sea, aquí hay y otros. que convierte al pueden señor poner Lozoya en información. el delator más grande que ha podido capturar. Y Lozoya dice, pues yo aquí tengo una grabación de un día que le dije estábamos esto al en una presidente. cena y a Ahí mí les me va, dijo sí. Enrique que, y lo pone, y le quita el piso. Sí. Sí. Entonces, el presidente habrá logrado justicia sin venganza. Y fíjate, en un momento además donde el presidente creo que estaba atorado, decíamos en varios, está, ¿eh? Sí, sigue. Porque este es un carril, pero hay varios simultáneos. Y uno de ellos es el del avión. Sí. Yo creo que lo que pasó esta semana a mí me dejó muy mal sabor de boca, esta cena de los tamales, donde les ponen una hoja ahí para que pongan lo que quieran, me parece desaseado por todos lados, entre otras, incluso el tema de Él si mismo se, lo había criticado el tema de si del se debe prismo. informar o no, por ejemplo, quién compró cuánto, Claro. me parece un asunto de elemental transparencia que si alguien metió bajo las circunstancias esas 20, 100, 200 millones de pesos, pues se transparente quién puso qué dinero, justo hasta para tener claridad de que después no haya conflictos de intereses o algún tipo de manejo. Sí. Yo creo que ese es... Ahora, dicho eso, que creo que es mal manejado, desafortunado, yo diría que es un abuso de la posición presidencial, Sí. en la narrativa del presidente... Es totalmente contradictoria. Pero por un lado no, fíjate, Claudio, porque la idea del presidente quitándole dinero a los ricos, sí. para dárselo a lo que sea, al Robin Eso fue Hood, muy aplaudido entre sus es seguidores. tiene Sí. eco porque está en la lógica del Bueno, pero Instituto de le los sacó Empresarios. 1.500 Ahora, millones de yo pesos creo, a los pero ricos. son Las dos empresas lógicas. tienen que aportar vía impuestos Sí. y que les cobren Ese impuestos. es el mecanismo legal. No aportaciones de De una motu tómbola propio. de Sí. fírmale la hojita. Bueno, Porque pero además es el que así peligro como tú es- dices esto de que el Robin Hoodismo, ¿no? Sí. Siempre es aplaudido. Bueno, hay algunos comentaristas, creo que uno de ellos fue José Carreño, amigo nuestro, Querido José Carreño. que dijo, bueno, pues esto se parece un poco al cobro de piso, ¿no? Sí, se ha A la dicho mucho, extorsión. claro. A la extorsión. A mí me parece que en términos narrativos le hace daño al presidente. ¿Por qué? Porque me parece que es contradictorio. La separación del poder político económico es una de sus ejes. Me parece que estas imágenes donde se le ve rodeado del poder económico, pues no irriga una causa que él mismo ha tratado de impulsar. Segundo, es un mecanismo que él mismo había criticado de gobiernos anteriores, pues este pase de charola, ¿no?
que como dices, está un poco pues hasta el margen de la ley. Y yo agregaría del comportamiento una cosa, institucional. a ver cómo lo ven ustedes. A ver, yo cuando veo, por ejemplo, que en un partido de fútbol anotan 3 goles y por esos goles apoyan una familia, digo, bueno, pues qué suerte tuvo esa familia que anotaron Claro. 3 goles. Pero es una acción ciudadana. Voluntaria. La política pública no debería depender del azar, Sí, sino no. para eso hay presupuestos. Entonces, esto de vamos a subastar la casa de Shenley Llegón y si se vende, Sí. a este municipio le toca. Sí. No, Pues o las le tocan casas de medicinas, Bartlett estaría bien o que se ambulancias. publicaran también, ¿no? Es decir, la política de Estado no puede funcionar por colectas, No. sino por política fiscal. Y me parece que estamos cayendo en ese asunto. Sí, yo agregaría un punto. Hoy en día, justamente relacionando esto con el pasado tema de Lozoya y con el pasado tema de la pasada administración, que pues, ellos creían que hacían cosas buenas, que al final no eran tan buenas, Sí, o no tenían se veían implicaciones desasiados. legales, como, no sé, la cantidad de rastrillos o el tipo de vidrio que compraban para el gobierno presidencial. Hay cosas que cuando van cambiando los gobiernos adquieren otra perspectiva, otra dimensión. Exacto. Hoy, el viernes el Reforma fue muy cuestionado en la mañanera por su cobertura de que estarían incluso cometiendo algunos delitos con este tipo de eventos. Sí. Entonces, también hay que, digamos, no nada más hay que hacer las cosas que parezcan bien, tienen que estar bien hechas. Claro, de fondo. claro. Porque Claro. el día de mañana se pueden tipificar delitos que Claro. alguien más Con te base investigar. en esas acciones. Déjame darte un ejemplo A muy ver. claro. El presidente dio el tema de los servidores de la nación que llevan a hacer censos y después a pagar cheques a la gente más necesitada de este país. Eso está muy bien. Suena bien. Suena bien. Pero Pero- resulta que lo están haciendo con chalecos color morado, Con el nombre del con el presidente. nuevo presidente, y son recursos públicos. Ese tema ya lo sancionó el INE, está en tribunales, y es una operación indebida de Promoción de la imagen personalizada. personal, sí. Exacto. Entonces, lo que te quiero decir es, no porque te parezca buena idea, como gobierno tienes que descuidar las formas jurídicas, Exacto. porque puedes enfrentar consecuencias. Porque son sexenios, no Entonces, milenios. yo sí creo que aquí hay que cuidar mucho esto, No, pero además- porque podría haber consecuencias el día de mañana. Además está la cuestión positiva del derecho, ¿no? El hombre público solamente puede hacer lo que la ley le permite que haga, Exacto. en tanto que el privado solamente puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Exacto, Bueno, pues sí, nada, sí. en esa diferencia, la ley dice Muy que buena un servidor público no puede estar Hacer colectas. solicitando dinero para cosas X. Pues es lo que, Así lo es. que Bueno. castigamos de los policías de tránsito que piden pues lo Pues mismo, sí, ¿no? sí. Piden Así, o sea, una la causa, mordida. No, pero ese es no para ellos, Claro. para ellos y para el moche. Y Sí, esto sí, sí. quizá Arriba. acaba siendo para, no necesariamente para todos los O ciudadanos. no, pero como sea, esa pero no es la vía. ilegal. No, esa no es Pero la mira, vía. quiero hacer una hay un mecanismo. Estas democracias modernas tienen mecanismos para todo. Si tú necesitas dinero para el equipamiento médico, digamos, de emergencia, hay fondos dedicados a cuestiones de emergencia y a cuestiones catastróficas. Hay dinero previsto en el presupuesto para eso. Pero no hay una sola parte de la administración pública en la que diga que tú tienes derecho El de hacer derecho una de estar- tanda. Una tanda, Pues sí, una a ver, colecta. claro. Una tanda, Yo haría el apunte en el ¿no? mismo sentido, me parece que lo que indicas muy bien, Javier, que es este asunto de buenas intenciones, bien intencionadas acciones que buscan pues resolver ciertos problemas, pero muy al margen de los marcos jurídicos, muy al margen de los marcos legales. La controversia que se presentó en la semana, por ejemplo, sobre el tema de que los funcionarios del INE ganan más que el presidente, viene de fondo de que hay 2 tabuladores distintos y la Cámara de Diputados hizo mal su trabajo, y entonces si se cumple uno de los 2 se viola la ley. Entonces lo que exige el INE de nuevo es certeza legal para hacer las cosas, que es en el mismo tenor de hacer las cosas como Pues sí. mandata el marco Oye, legal. y yo solo consigno, porque el tiempo es Sí. un tirano, pero creo que el próximo domingo vale la pena revisar, el tema del mal manejo del caso de los feminicidios. Durísimo. Yo creo que la conferencia del viernes fue muy positiva, primero, de la protesta social Sí. para visibilizar Sí. un tema, de quien lleva las preguntas a la mañanera, Sí. y que el presidente Pero- me parece que improvisar una respuesta, Sí. este decalo. Hubo una cosa Muy catastrófica en lo lamentable. que pasó el viernes. Sí. Mientras estabas teorizando en el Salón de la Tesorería, a 50 metros de distancia te estaban quemando la puerta del Palacio Nacional. Pues yo creo que... Entonces, alguien Una muy buena ahí, ilusión. Pero se- alguien ahí no entendió Pero se tiene el momento. se tiene que entender de otra manera ese tema,
en la conversación nacional hoy y en lo que Exacto. está pasando en la realidad. Y aguas con, en la obsesión por controlar la agenda pública, pretender que no se hable de feminicidio Pues sí. o que se Bueno, ahí está asuma la que el consecuencia. feminicidio Pues sí. es Las un marchas ataque del viernes político fueron contra por Andrés eso. Pues sí, Manuel. porque no se Perdonen, puede pero negar. eso Por es eso. falso. Gracias. Oye, Claudio. una anotación Sí, rápida. Chistoso el tema de la campaña del PRI de échale la culpa al PRI justo el mismo día que capturan Sí, a Lozoya y yo bueno, creo les cayó como no les hizo bien la digestión. No creo que no. Solamente. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Gracias, Claudio está ya. Gracias, Javier.